El siguiente es un programa informativo y de opinión. Con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A. Transmitido en horario todo usuario. Puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. La emisora no se hace responsable por los conceptos emitidos en este programa. Radio Fe y Alegría con todas las voces. El siguiente es un programa informativo y de opinión. Porque protestar es un derecho. ¡Democracia! 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 Y hacerlo de forma pacífica es un deber. A continuación, 60 minutos de derechos humanos y música con contenido. Un programa de la Asociación Civil FUNPAS conducido por Andrés Colmenares. Deberes y derechos comienza ya. La libertad sindical es un derecho humano cuyo aspecto más importante es la posibilidad de organizarse para la defensa de los derechos laborales. Es un derecho de las personas que abarca a los trabajadores y trabajadoras asalariados, a los autónomos o independientes, a las personas desempleadas y a las jubiladas y jubilados. Por lo tanto, toda persona tiene derecho a organizarse para la defensa de sus derechos laborales. Desde el sindicato trabajamos por proteger por quienes trabajan para ti. Es buenísimo. Probamos en play. Mi trabajo son tus derechos. ¡Vamos arriba! Órale pues, para latinos y caribeños. Mi trabajo son tus derechos. Meu trabalho são seus direitos. Saliendo tempranito para la sala hospitalaria, al corralón, a la escuela o a barrer tu propia cuadra. Soy estatal, soy empleado, servidor público, funcionario. Somos la misma clase, somos el mismo barrio. No te olvides, ay hermana, de aquella noche en la guardia. Llegaste con tu niña fiebrada, estabas desesperada. Fuimos siempre lo de abajo, lo que tendimos la mano. Somos la misma sangre, somos latinoamericanos. Mi trabajo son tus derechos, 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 mi trabajo son tus derechos. El futuro de nuestra familia defendamos cada día. Estamos juntos en vigilia, elevando las voces unidas. Que quepan todos los mundos en uno solo, no te sientas extranjero. Somos trabajadores del mismo pueblo, somos tus compañeros. Soy estadual, soy empregado, servidor público, funcionário. Somos a mesma classe, somos o mesmo bairro. Fomos sempre os de baixo, os que te demos a mão. Temos o mesmo sangue, somos latino-americanos. Meu trabalho são seus direitos. 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 Si en la misma vereda vivimos, mi pana, no hay nadie que mejor sepa lo que necesita tu vida, el servicio que hace falta que tengas. Por eso sumo a las calles mi grito contra el ajuste y los despidos. Somos la voz del pueblo, por tu derecho no nos damos por vencidos. Mi trabajo son tus derechos, 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 mi trabajo son tus derechos.
tardes, 1:13. Hoy es 17 de noviembre y usted se encuentra en sintonía de su programa Deberes y Derechos, un programa producido por la Asociación Civil FUMPAS. En la dirección de la estación, la profesora Raiza Mogollón. En la coordinación de producción, el licenciado Rosender Evíes. Hoy frente al micrófono y me acompaña en cabina mi compañero Daniel Graterol. Muy buenas tardes, Daniel. Muy buenas tardes, José Osvaldo. Muy buenas tardes a todos que nos sintonizan. Hoy desarrollaremos un programa basado en la libertad sindical. Así es. ¿Quién les habla frente al micrófono y a los controles? José Osvaldo González, @José Osvaldo GG en las redes sociales. Desde ya usted puede ponerse en contacto con nosotros a través del 0251-443-6013. 0251-443-6013. Dígale al vecino, dígale al amigo que se encuentra en cualquier parte del territorio nacional que nos sintonice a través de la www.radiofeyalegrianoticias.net. Y este programa también va a ser retransmitido a través de www.humanoderecho.com el día miércoles a partir de las 9 de la mañana. 051-443-6013 y de inmediato entonces vamos a narrarles los acontecimientos noticiosos en nuestra sección Noti FUMPAS. Y comenzamos por el portal web de la casa www.radiofeyalegrianoticias.net. Y un salario oportuno que alcance para vivir y condiciones dignas para trabajar solo es lo que piden los trabajadores de Fe y Alegría. Solo eso, nada del otro mundo. Y bajo la consigna no me quiero ir. Quiero un salario justo para quedarme en mi país. Esa fue la consigna que usaron más de los 300 empleados docentes del personal administrativo y obrero que el día pasado martes, cuando con pancartas en manos decidieron protestar frente al Ministerio del Poder Popular para la Educación. De acuerdo a Conindustria, dice por acá en la parte de la noticia, en el país quedan unas 2.500 empresas en el sector privado, un número muy pequeño si lo comparamos con la media latinoamericana. En Consecomercio habla de una de las peores crisis en cuanto a la hiperinflación de la historia de Latinoamérica. Asimismo, se registró una caída de 40.000 barriles de petróleo, esto comparado al sector educación, que según Trina Carmona, presidenta de la Asociación Venezolana de Escuelas Católicas, más de 7.500 trabajadores ligados a la educación se han ido del país. 7.500 trabajadores ligados al sector de la educación se han ido del país en lo que va de año gracias a la crisis económica. Abro comillas, y según Trina Carmona, hay unos recursos que no están llegando. Hay otros compromisos que tampoco han llegado a tiempo y eso nos tiene preocupados porque el pago del personal no ha llegado a tiempo, dijo Carmona, y agregó que entre las situaciones más complejas para los docentes está el transporte público, pues para muchos es casi imposible llegar al trabajo. Entre otras noticias, también resumimos lo que www.aporrea.org, el estado Lara, precisamente el municipio Morán, el Tocuyo, trabajadores de la educación protestan por violación de contrato colectivo. Y es que este día martes, el día 15 de noviembre, una multitud de educadores y trabajadores del sector educativo se han volcado a las calles en los últimos días en la ciudad del Tocuyo, estado Lara, y esta marcha fue en paralelo también en todo el estado. El día martes, unas 600 personas se reunieron en una asamblea en las inmediaciones de la Plaza Bolívar en el Tocuyo, acatando el llamado nacional de asambleas para discutir la situación laboral, la violación del contrato colectivo
y las condiciones cada vez más paupérrimas de vida y a su vez la realidad laboral, que sin duda alguna se hacen más complejas y difíciles al transcurrir de los días. Esto fue en el municipio Morán, estado Lara, acá en Venezuela, y esto también se replicó en las distintas plazas Bolívar de todos los municipios del estado Lara. Entre otras noticias, sindicatos venezolanos denuncian la ola represiva contra protestas laborales. Trabajadores venezolanos denunciaron que hoy, desde el gobierno, existe una ola represiva contra las manifestaciones que reclaman mejoras salariales, reivindicaciones laborales que llevan desde hace más de 200 días. El representante de la plataforma de conflicto de los trabajadores, Pedro Moreno, dijo a la EFE que las protestas se han convertido en una lucha política, pues aseguró que los trabajadores están frente a un gobierno que está violentando las condiciones de los contratos colectivos y el derecho al trabajo. Esto lo resumen el diario internacional, eldiario.es. Y ya para cerrar nuestra sección de Notifumpas, una noticia bastante dolorosa con respecto a la situación de desnutrición, porque todos los derechos humanos son transversales y si se afecta el derecho, si se al trabajo, al hecho de las libertades sindicales, obviamente va a afectar nuestro derecho a la alimentación. Bueno, ahorita lo dejamos con el corte musical con Doctor Crápula y Exigimos. Sí, Doctor Crápula y Exigimos. Ya viene, Daniel, no te me adelantes, por favor. Bueno, primero, es que nosotros también vamos rápido. Sí, primero por la noticia, Daniel, que debemos denunciar de que 45 niños han muerto por desnutrición. Lo reseña el diario La Prensa del Área, es que 45 niños en 11 meses, el número de pacientes que han muerto con signos de desnutrición, y esto severa, pues, en el Hospital Manuel Núñez Tovar en Maturín ascendió este día miércoles a 45. El último deceso fue una niña de Maturín con apenas 8 meses de nacida, de 4.2 kilogramos, Daniel. Y usted que nos está escuchando, peso correspondiente a la de una bebé de 2 meses. La pequeña ingresó al hospital de Maturín por emergencia pediátrica y tuvo hospitalizada 25 días. 45 niños, situación muy lamentable que nosotros denunciamos producto de la mala praxis en cuanto a políticas públicas diligentes para cada uno de nosotros los ciudadanos. Bueno, ahora sí es el momento de nuestra pausa musical con Doctor Crápula y Exigimos. Exigimos respeto por la vida, exigimos mejor educación, exigimos la verdad en las noticias, exigimos toda la información, exigimos que el agua se proteja, porque no hay nada que tenga más valor, exigimos nueva gente en el gobierno y que se acabe tanta corrupción, respeto por la montaña y que la selva no se pueda ni tocar, que devuelvan toda la tierra y el campesino que la vuelva a trabajar. Exigimos, porque la voz podemos levantar. Exigimos, porque tenemos derecho a protestar. Exigimos, porque la voz podemos levantar. Exigimos, porque tenemos derecho a protestar. Así es. Exigimos que liberen nuestra gente y que nos dejen de matar y secuestrar. Exigimos condiciones diferentes y las empresas que nos dejen de explotar. Exigimos que se borren las fronteras y que exista libertad para pensar, que se respeten también los animales y que llegue por fin la libertad. Respeto por las montañas y que la selva no se pueda ni tocar, que devuelvan toda la tierra
Deberes y Derechos es un programa con música y contenido. Estamos de vuelta. 1:25 y sigues en sintonía de tu programa Deberes y Derechos, tu programa de empoderamiento ciudadano. Escuchábamos Doctor Crápula. Exigimos, porque tenemos el derecho a protestar, exigimos mejores condiciones de los trabajadores, exigimos mejores condiciones en todo el país en lo que va de alimentación, seguridad, transporte. Exigimos porque somos ciudadanos empoderados y tenemos el derecho a protestar, a cambiar las autoridades de nuestro país, a cambiar la realidad social. Aún podemos soñar por una mejor Venezuela, y qué mejor que la libertad sindical, que es la que exige los derechos de los trabajadores. Y nosotros tenemos el derecho a protestar, derecho a que cada uno de nosotros pueda organizarse en gremios, colegios, sindicatos, y eso está consagrado en los pactos y en los tratados internacionales, en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Nuestro derecho a la protesta, nuestro derecho a reunirnos y asociarnos en gremios. Pero dejemos que sea el invitado, nuestro invitado del día de hoy, nuestro compañero Héctor Mendoza, dirigente sindical del Sindicato de la Gobernación Sector Salud, para que conversemos durante los próximos minutos acerca de la libertad sindical y el derecho que tenemos los venezolanos de hacerlo. Muy buenas tardes, mi compañero Héctor Mendoza. Buenas tardes, muy agradecido, Osvaldo, para el movimiento sindical, darle este mensaje de aliento, ya que, como tú mismo lo dices, la libertad sindical está contemplada en la Constitución Nacional, en la Organización Internacional del Trabajo, artículo 87. Hoy, por supuesto, la realidad venezolana es otra, donde el Estado ha penetrado en el movimiento sindical, creando sindicatos paralelos y tratando de conversar, ¿verdad? Llegar a acuerdos fraudulentos donde lo que ha atacado es el poder adquisitivo del venezolano. Hoy por hoy somos iguales ante la pobreza de un salario mínimo que no alcanza para cubrir las necesidades reales de cada uno de los venezolanos, ya sea el trabajador público o privado, lo cual viene en deterioro porque tenemos una perinflación que se nos come el salario a cada rato. Héctor, las libertades sindicales en Venezuela se están cumpliendo plenamente por parte de los trabajadores. ¿Existe el derecho a la libertad sindical o se está viendo atropellado en Venezuela? Actualmente, fíjate lo siguiente, muy importante esa pregunta, porque actualmente hay compañeros de los movimientos sindicales, de sindicatos que han sido apresados por el gobierno nacional, por las gobernaciones y hasta por las alcaldías. Esto quiere decir que hay una presión del Estado contra el movimiento sindical. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros por ahora lo que tenemos en la mano es lo que tenemos en la Constitución. Por supuesto, el músculo tiene que ser la calle, organizadamente, cumpliendo los parámetros democráticos, porque nosotros los dirigentes sindicales somos demócratas, llevamos la Constitución y las leyes orgánicas del trabajo y todo lo que se llaman los contratos colectivos en la mano, porque lo que tenemos el gremio sindical es la ley como arma de defensa de los derechos de los trabajadores, porque los sindicatos son de los trabajadores y para eso nacieron los sindicatos. Héctor, ¿cuál es el estado de la libertad sindical hoy por hoy en Venezuela? Está amenazada por el Estado venezolano. En esas dos palabras. ¿Qué quiere decir esto? Que el Estado venezolano, a través de su artimaña, han venido creando sindicatos paralelos para tratar de llegar a convenios, ¿verdad? Convenios laborales que lo que hacen es que esos mismos convenios los viola el mismo Estado porque no se sienta con los sindicatos legítimamente elegidos por los trabajadores. Podemos decir que el gobierno está utilizando prácticas antisindicales. Efectivamente, porque han creado sindicatos paralelos pro gobierno. Recuerda que los sindicatos son de los trabajadores. Porque los que somos dirigentes sindicales defendemos a los trabajadores, no somos sindicatos patronales.
Ese es uno de los términos que hay que tenerlos claros los que somos sindicalistas. Los sindicatos son de los trabajadores nos exigen a nosotros que le exijamos al patrón cuáles son los deberes, que el patrón debe exigir, las condiciones y medio ambiente de trabajo que deben existir tanto en el sector público como en el sector privado. Y el hecho entonces de que existan este tipo de sindicatos paralelos, cuando tú mencionas, para todas aquellas personas que nos sintonizan más allá de donde llega el asfalto, ¿a qué te refieres cuando se están organizando sindicatos paralelos? Es decir, personas que obedecen a las órdenes del gobierno y... En 2 palabras te lo voy a decir, esos son sindicatos pro gobierno, son sindicatos patronales que reciben lineamiento del mismo Estado. ¿Y eso trae consecuencias sobre la clase trabajadora? Por supuesto, aquel sindicato que no perciba el norte, que es la lucha sindical de los trabajadores, por supuesto no va a lograr los beneficios que requieren los trabajadores. Los trabajadores lo que quieren es un sindicato que sea fuerte, que se enfrente al patrón y que le diga, mire, en los sitios de trabajo carecemos de los insumos, que no tenemos las herramientas protectoras de la seguridad del trabajador, como son las botas, los uniformes. Todo eso conlleva a que el Estado venezolano asuma su papel, que es el proveedor del empleo en las condiciones y medio ambiente laboral, tal como lo establece la norma vigente nacional e internacional. En cuanto al proceso de unidad de los sindicatos y a las libertades sindicales en Venezuela, hemos visto que ha atravesado por difíciles momentos, por ejemplo, el momento del año 2002, cuando estuvieron vinculados parte de las organizaciones y los gremios a través de sus grandes cámaras que concurrían. Este gobierno tiene el argumento, o este desgobierno tiene el argumento de que precisamente los trabajadores asociados en Fedecámara, con Secomercio, todas las cámaras se unieron para dar un golpe de Estado. ¿Cuál es la situación, Héctor, actual a nivel nacional, incluso estadal, acá en el Estado Lara, con respecto a la unidad de los trabajadores y cómo podemos hacerle frente o cómo le hacen frente a las matrices de opinión dadas por el gobierno? Bueno, fíjate que el Estado Lara es el Estado piloto a nivel nacional de la unidad, de la nueva plataforma sindical de la unidad. ¿Qué quiere decir esto? Hoy por hoy, ¿verdad? El movimiento sindical del Estado Lara ha llevado consigo una unidad intergremial donde están los trabajadores de Corpoelec, los trabajadores universitarios, los trabajadores del sector salud, los cementeros, el sector privado. Eso quiere decir que el nuevo movimiento sindical del Estado Lara es un pilar fundamental para la recuperación de la democracia, para la libertad sindical, la libertad de expresión, la libertad de los presos políticos, porque no nos hemos salido del parámetro de la Constitución. La arma que tiene el movimiento sindical actual, que está en la copa del árbol, es no salirnos de los parámetros democráticos para recuperar la verdadera democracia que necesitan todos los venezolanos para una Venezuela mejor. 0251-443-6013. 0251-443-6013 es la línea telefónica para que usted se une a esta tertulia del día de hoy. Hoy estamos conversando acerca de libertades sindicales y cuál es la situación en cuanto a los derechos laborales en Venezuela. Héctor, ¿cuáles serían las condiciones mínimas para ejercer este derecho acá en Venezuela que vemos tan flagelado, tan violentado y tan vulnerado? ¿Qué necesitamos para el ejercicio de la libertad sindical acá en Venezuela? Bueno, primero que todo, ¿verdad? Si estás en el sector privado, estar formalmente ejerciendo una actividad laboral. Si estás en el sector público, por supuesto, tenemos el derecho de afiliación tal como lo establece la Constitución. Por supuesto, conformar un sindicato está en los parámetros establecidos tanto en la Ley Orgánica del Trabajo como en la Ley de Función Pública. Ahora, está la inspectoría, tenemos que utilizar un protocolo sindical, pero él solamente está activo. Fíjate, aquí hay muchas federaciones, pero ¿quiénes estamos trabajando por los verdaderos derechos laborales? Son contables. Pero hay una unificación en este momento de crisis que nos ha llevado
a que los venezolanos pensemos más allá en un gobierno que tenga la verdadera gobernabilidad, donde haya independencia de los poderes y que haya una gobernanza del sector público. Así es, estás conversando acerca de la independencia de los poderes. ¿Qué papel juega el CNE, el Consejo Nacional Electoral, al momento de llevar a cabo las elecciones internas de los sindicatos? ¿Qué papel está jugando el CNE? Fíjate lo siguiente, pues, esta fue una de esas coacciones que el Estado ha ido penetrando, ha ido penetrando en los sectores sindicales. Anteriormente había una libertad sindical donde los sindicatos organizaban y nombraban su comisión electoral y todo aquello. Hoy en día hay que tener un protocolo, que hay que ir al Consejo Nacional Electoral, presentar la lista de los trabajadores y ellos fijan cuándo son las elecciones vencidas de cada sindicato. ¿Les ha sido contraproducente para el ejercicio de las libertades sindicales? Por supuesto, porque ellos son los que deciden cuándo se va a dar un proceso electoral y cuándo no se va a dar un proceso electoral. Y eso obviamente deriva en el hecho de producir anarquía y divisiones dentro de... Coacciona la libertad sindical, por supuesto. Donde ellos no tengan, el Estado no tenga mayoría, van a tratar de alargar el proceso hasta tanto ellos tengan una representación sindical. En cuanto a la despolitización o despartidización de los sindicatos, ¿actualmente crees que se ha venido avanzando? Porque anteriormente escuchábamos sindicato de los ADECO, sindicato de los copellanos, sindicato de la izquierda. ¿Cómo evalúas tú el hecho de la despartidización de los sindicatos y los gremios en Venezuela? Mira, yo te voy a ser muy sincero, mira, la política está en todo y no le tengamos miedo a la política. Particularmente, yo soy miembro del Buró Sindical de Acción Democrática en el Estado Lara, pero cuando yo me reúno con los trabajadores, yo soy el representante de los trabajadores, porque los trabajadores me buscan a mí es para que yo les defienda sus derechos contra el patrón cuando tienen un atropello. Ahí yo defiendo al negro, al blanco, al rojo, a todo el que se llama trabajador. Tienen la mano amiga de Héctor Mendoza en el sector salud. Sí, pero precisamente te comentaba la experiencia que hemos tenido al hecho de dividirnos por partidizar el gremio sindical en Venezuela. Pero hay un fenómeno muy importante que se está dando en este momento, que la crisis nos ha llevado a que todo el movimiento sindical vaya más unido, más allá del sector político. Nos mueve la democracia, los derechos humanos, la libertad de expresión, la libertad sindical y todo aquello que nos vaya a dar un bienestar social a cada uno de los venezolanos. Es decir, en estos tiempos de crisis están sacando lo mejor de las organizaciones sindicales acá en el Estado Lara y en Venezuela para tratar de agruparse como un solo bloque de los trabajadores, es lo que entiendo. Efectivamente, mira, eso a nivel nacional. Yo creo que las protestas y todo aquello que se está dando a nivel nacional es porque estamos en una crisis. Indudablemente el mismo gobierno lo entiende y la oposición la entiende, la ciudadanía lo entiende y los movimientos sindicales y sociales lo entendemos. Ahora, ¿qué podemos sacar de toda esta crisis? La unidad de todos los venezolanos en pro de una verdadera democracia que queremos, que es la búsqueda de un bienestar social para todo el pueblo venezolano. 1:38, conversamos con Héctor Mendoza, dirigente sindical del Sindicato de los Trabajadores de la Salud acá en el Estado de Lara. Usted continúa en sintonía de 97.5 FM, Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Y con esa unidad de la cual habla Héctor, nosotros tenemos la esperanza firme como ciudadanos de que tal vez el barco no se hunda, de que tal vez el barco pueda llegar a puerto seguro. ¿De qué se trata el nuevo tema musical que tenemos por allí, Daniel? Bueno, se trata de Laura Guevara y Rodrigo Solo cantando sobre qué podemos hacer nosotros los venezolanos frente a lo que se nos presenta. Y si lo hacemos bien, tal vez no se nos hunda el barco. Odio defraudarte, pero
encontraré las canciones más antiguas, las cantaré 1001 veces hasta que aparezca frente a mí, aunque sea tu silueta, la tomaré agradecido. No se hunda el barco. Si algún día nos logramos balancear, tal vez no se hunda el barco. Porque opinar es tu derecho y tu deber. Síguenos en Twitter, @Funpas2013 y en Instagram, @Funpas. ...43 han transcurrido luego de la 1 de la tarde... ...y si usted está almorzando, muy buen provecho... ...y si va a almorzar, buen apetito. Nosotros desde acá, desde la Asociación Civil FUNPAS... Empoderamiento Ciudadano, todos los sábados a partir de la 1 de la tarde... 60 minutos de derechos humanos, 60 minutos de música con contenido. Escuchábamos antes un extraordinario tema... seleccionado por nuestro compañero Daniel Grateroli. Nosotros le pedimos a Dios y actuamos conforme a ello para que tal vez no se hunda el barco cuando cada uno de nosotros observa que el vaso no está totalmente vacío, sino que aún le queda agua. Mientras exista la esperanza, entonces nosotros tendremos conciencia de que tendremos vida y que, como dice el conocido y popular dicho, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista, y hasta ahora los venezolanos estamos resistiendo frente a los embates de políticas que están contrarias a lo que es la prosperidad y el desarrollo humano de cada uno de nosotros
acá en Venezuela. Y así lo reseña precisamente el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social en cuanto a la caracterización de las protestas en este mes de octubre. Y entre los primeros lugares precisamente se encuentra las exigencias de los servicios básicos, como por ejemplo el gas doméstico, electricidad y agua potable. ¿Le suena a usted conocido? También otra de las cosas que ha caracterizado el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social es el respeto a las contrataciones colectivas, que cada día toma más fuerza en Venezuela, el tema de la movilización a favor de las contrataciones colectivas, el respeto a ellas en los diversos sectores productivos del país, sector público y privado, lo poco que queda del privado y lo poco que queda de un desmantelado Estado, valga decirlo. Movilizaciones de profesores también es otra de la caracterización de las protestas en Venezuela, de profesores y personal mal remunerado, es decir, en cuanto a sus derechos laborales, cobra muchísima protagonismo el tema de las protestas en Venezuela. Los derechos más demandados, de segundo lugar, los derechos laborales cobran en Venezuela con más de 553 protestas. Le estoy hablando solamente en derechos laborales, servicios básicos en Venezuela en el mes de octubre, 571 protestas en Venezuela. Y eso, por supuesto que nosotros acá, en los estados que más han tenido protestas con respecto a los derechos laborales y a la caracterización que acabamos de mencionarle, pues figura Lara en el segundo lugar con 132 protestas. Válgame Dios, cómo se soporta un Estado. Precisamente por eso creemos que hay un Estado fallido y que ciertas libertades, como por ejemplo las libertades sindicales, Héctor, están siendo violentadas. Efectivamente, mira, yo, así como tú lo dices, pues yo le pido a Dios y a la Virgen, a la Divina Pastora, que este mal pase lo más pronto posible y que tengamos una Venezuela nueva, con mejor salario, mejores derechos laborales, mejor libertad sindical, y que nos reencontremos todos por el camino de la paz y de la Venezuela que todos queremos, una Venezuela grande, una Venezuela de primera, una Venezuela que todos los venezolanos tengan sitios de trabajo óptimos, que las condiciones y medio ambiente de trabajo sean los adecuados tanto para el sector público como al sector privado, y que hoy por hoy los que seguimos acá nos corresponde reconstruir esta nación y que haya un estado de gobernabilidad donde se respeten los derechos humanos y que haya una independencia de los poderes públicos en todo el país. Asimismo es, Héctor, debemos de recuperar el rol del Estado, ya que como garante de derechos los ha venido vulnerando todo. En su responsabilidad el Estado de verdad sale con una X en este examen porque no ha cumplido sus responsabilidades, y respecto al accionar de la dirigencia sindical es cada vez más necesaria fortalecer un sindicalismo promotor y defensor de los derechos, tanto en el sector privado como en el gobierno, para así detener esta vulneración a los derechos de los trabajadores. Ahora, Héctor, la narrativa que se presenta en cuanto a la dirigencia sindical la entendemos como una exigencia reivindicativa del salario justo, pero ¿no crees tú que va un poco más allá el tema de reivindicarnos y elaborar una narrativa con respecto al salario frente a una hiperinflación que se nos está consumiendo? Tiene que haber una política amplia, no solamente el salario tal como lo establece el artículo 91 de la Constitución, que sea integral. Tiene que haber políticas de subsidio que vayan más allá del poder adquisitivo venezolano. ¿Qué quiere decir esto? Tiene que haber una política de Estado que frene la hiperinflación, porque nada hacemos con tener un salario si no tenemos un salario que cubra la canasta básica que hoy por hoy está por el orden de 25.000 soberanos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el Estado tiene que generar políticas públicas que vayan en pro de todos los venezolanos, no solamente el sector privado, el sector público, el sector privado, y cada uno de los venezolanos que tenga el poder adquisitivo que cubra las necesidades básicas de los productos de primera necesidad. Así es, precisamente hacía énfasis en el tema de la narrativa que se está dando, porque uno observa a través de los distintos medios de comunicación el hecho de que nos abocamos, claro, es un primer paso,
nos abocamos al hecho de reivindicar el salario y se nos olvida entonces de que se está vulnerando un derecho esencial, que es el derecho a la libertad sindical número 1 y el derecho al trabajo. Y si se vulneran esos dos, se está vulnerando el derecho a la alimentación. Entonces es muy importante, ¿no crees que es muy importante valorar el hecho de que aprovechar esta unidad y elaborar entonces una narrativa distinta a la reivindicativa salarial? Efectivamente, fíjate lo siguiente, la seguridad ciudadana contempla no solamente los derechos laborales, es los derechos completos de la ciudadanía. Y los derechos completos de la ciudadanía caemos en los derechos humanos. El derecho a la salud, el derecho a la vivienda, el derecho a la alimentación, el derecho a la seguridad, es el derecho completo, tal como lo establece la Constitución Nacional, que es el mejor pacto de gobernabilidad, donde estos señores han violentado ese pacto de gobernabilidad. ¿Qué queremos los sindicalistas? Que haya un rescate de la democracia, que haya un rescate de la gobernabilidad, que haya un pacto social donde estemos todos los sectores, sector gobierno, sector comunidad, sector sindical, y que todos los sectores se conmuevan por una Venezuela mejor, donde haya un bienestar social de cada uno de los venezolanos. Conversábamos entonces con Héctor Mendoza, dirigente sindical de los trabajadores de la salud acá en el estado de Lara. Héctor, muchísimas gracias por acompañarnos en este programa de Deberes y Derechos. Muchísimas gracias a ustedes por brindarle al movimiento sindical esta oportunidad, más allá de la frontera, donde llega Radio Fe y Alegría. Gracias, Héctor, por acompañarnos la tarde de hoy. Esperamos tenerte pronto por acá. Héctor, y ustedes que nos sintonizan a esta hora, a las 2:51, recordamos que en Venezuela existen 2 dictadores. Uno de ellos, Daniel, ¿cuál es? Uno de ellos es el tiempo. Es el tiempo. Y el otro, pues lo dejamos a su libre criterio pensar cuál es el otro dictador. Y se nos acabó el tiempo, Daniel, de este estupendo y extraordinario programa de todos los sábados. Así mismo es. Los venezolanos, como grandes trabajadores que somos y tenemos que reconocernos como unos fuertes trabajadores, de verdad debemos de unirnos todos y remar al mismo sentido y de reivindicar nuestros derechos. Así es. Hoy nosotros, bajo la dirección de la profesora Raiza Mogollón, en la coordinación de producción, el licenciado Rosender Víez. Hoy me estuvo acompañando en la cabina, coproduciendo en la asistencia de producción, nuestro compañero @DanielGTL7, Daniel Glaterol. Y nosotros por acá para servirle, José Osvaldo González, @José Osvaldo GG en las redes sociales. Y juntos somos @FUMPAS. Así que síganos en nuestras redes sociales. Ya se viene la programación de Radio Fe y Alegría. Dios mediante, nos estaremos escuchando el próximo sábado a partir de la 1 del mediodía. Antes, nuestro programa Voces Solidarias, así que esas 2 horas de derechos humanos y empoderamiento ciudadano usted no puede perdérselas semanalmente. Les invitamos entonces a que continúen en la programación de Radio Fe y Alegría, noticias.net en la web. Nosotros nos vamos a escuchar, este programa también va a ser retransmitido en la www.humanoderecho.com. Se les quiere, se me cuidan, Dios mediante, nos escuchamos el próximo sábado. Chao, chao. por fuerza y hacen que la tierra tiembla. Gente que está cansada de crisis, miseria y guerra urbana. Gente que trabaja y piensa que trabaja duro y sin recompensa. Sin recompensa.
tardan. Esta gente quiere echar pa' fuera la ignorancia, la corruptela y la flojera, que son las peores consejeras. Y esa misma gente quiere que la tierra tiembla. Y esa misma gente quiere que la tierra tiembla, pa' que se caigan los malparados, que traban la puerta, pero que traban la puerta, pa' que se vayan esos vampiros, que así se abran nuevos caminos. La tierra tiembla, la tierra tiembla. Hasta que revienta. Yo no me voy de aquí hasta que revienta. Tengo un ancestro africano, tengo un hermano latinoamericano, tengo un primo al que le llaman indio y él no entiende de racismo, solo pide que le dejen tranquilo. Y mientras tanto, el norte sigue mirando hacia abajo y el sur se ve más a sí mismo y se está hinchando de todo. La 1:56. Estás en sintonía de Radio Fe y Alegría, emisora perteneciente al Movimiento de Educación Popular y Promoción Social Fe y Alegría. 21 emisoras a lo largo y ancho del territorio venezolano. Radio Fe y Alegría, con todas las voces.